pero estoy muy emocionada porque esta palabra que el Señor puso en mi corazón me la dio hace mucho tiempo y me dijo que era hora. Así que quiero compartirla con ustedes y si me ponen el primer slide, hemos estado aprendiendo ¿de qué? Parábolas, eso, parábolas. Y hoy vamos a aprender de una más. Así que mientras repasamos, porque para aprender hay que repasar, quiero que vayan abriendo su Biblia, prendiendo, encendiendo, lo que sea, su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, y se van a ir al versículo 11, y vamos a leer del 11 en adelante, capítulo 15. Así que mientras vamos repasando, vayan buscando ese libro. Bueno, hemos estado aprendiendo, ¿me sirvió? Hemos estado aprendiendo de parábolas, y hemos estado aprendiendo de dos parábolas, ya hemos aprendido de dos la semana antepasada y la semana pasada. ¿Quién recuerda la primera? El buen samaritano, sí, eso, qué estudiosos. Y otra también de la semana pasada, ¿la recuerdan? ¿Cuál era? El sembrador, eso, el sembrador. Pastor, tiene buenos estudiantes, déjeme decirle. Ok, entonces hoy vamos a aprender de una más. ¿Y ya están listos? Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 13. Voy a la 1, a la 2 y empecé. Dice, también dijo, o sea, quiero ponerles en tiempo y espacio, aquí Jesús había estado compartiendo varias historias y él ahí con sus amigos, los discípulos y la gente que lo estaba acompañando, dijo, ok, y también, tengo otra historia, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al padre, y cuando estaba aún lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y seguimos versículo 22, por si acaso se perdieron, estamos en el 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Estamos por terminar, dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y él le dijo, y entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces él le dijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Qué linda historia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el día de hoy tú estás aquí con nosotros, listo para hablar a cada corazón. Te pido que me uses a mí para transmitir esta palabra que me has dado y que esta semilla caiga en tierra fértil, que se multiplique y dé fruto y que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy ya me imagino que saben qué parábola vamos a estar hablando y hoy vamos a estar hablando de esta parábola y honestamente es una de mis favoritas porque me encanta ver que cuando Jesús habla, Él habla tan simple y como dijo el pastor la semana pasada, Él habla con cosas que la gente se puede relacionar, como sembrando o como un padre que el hijo es un poco rebelde, algunos se pueden relacionar con eso. Él habla con lo que la gente se puede relacionar y se ve tan simple. Pero si tú comienzas a estudiar las parábolas, tienen una profundidad teológica impresionante. Y esta es una de ellas. Y las historias de Jesús solían ser así. Así que quiero que nos pongamos hoy en los zapatos de las personas que estaban ahí con Jesús. La Biblia dice que Él caminaba y enseñaba. Y quizás estaba sentado afuera con un grupo de personas contando esta historia. Quizás estaba sentado en una mesa con los discípulos comiendo. Y Él dice, ok muchachos, tengo que decirles una historia más, tengo que contárselas. Había un padre con 2 hijos y quiero que tú te pongas en ese lugar. Aquí estamos escuchando esta parábola y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Así que voy a llevarlos en un viaje. ¿Se van conmigo? ¿Sí? Ok. Manejo bien, no se preocupen. Ok, aquí vamos. La jornada del hijo pródigo. La jornada del hijo pródigo tiene 5 checkpoints o stops que les voy a compartir el día de hoy. Cuando uno va manejando de estado a estado, uno por lo general cuando pasa la frontera de un estado a otro, hay un rest area, un lugar de bienvenida que te recibe donde puedes descansar para emprender otro viaje y cruzar ese estado. No sé cómo será en Chile porque cuando fui solamente estuve en Santiago y no crucé a ningún otro lugar, pero aquí por lo menos es así. Y en la vida del hijo pródigo hay 5 checkpoints que quiero que estudiemos, porque estos 5 checkpoints traen una nueva fase a la vida del hijo pródigo. ¿Ok? Así que vamos a empezar el primero, y les voy a poner el versículo, pastor, perdón, yo sé, pero se los estoy poniendo para que lean conmigo, ¿verdad? Ok, el hijo pródigo, empezamos en la casa. Él estaba en la casa. Y dice el versículo 11 que también dijo, o sea, como les dije, Jesús estaba contando historias, ahí estamos relax, chill, en la cocina, en la mesa comiendo, y Jesús le dice a sus discípulos, ok, y también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y él le repartió los bienes. Ok, estamos en la casa, quiero que nos imaginemos la vida de este hijo en la casa en la que está. Él ahí estaba en la casa, chilling, relax, viviendo una vida linda, cómodo, trabajando con el padre, tenían plata, no le faltaba comida, estaba todo bien. Pero eso no era suficiente para él. Y él llegó al padre y le dijo, dame lo que me corresponde, porque quiero adueñarme de mi derecho, y me quiero ir a disfrutarlo a un lugar mejor, porque aquí no estoy feliz. Acuérdense de eso porque vamos a regresar. ¿Ok? Empezamos en la casa. Vamos al segundo checkpoint. Entonces, dice el versículo 13. No muchos días después, o sea, el muchacho estaba desesperado. Él quería, vámonos, arranque y todo y vámonos. Dice, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, él estaba todo bien en la casa, pero no estaba feliz. Se quiso ir a una provincia apartada. Cuando yo era pequeña, yo intenté irme de la casa, por si acaso no sabían. Y no llegué ni a la esquina, también. Y ya me dio miedo y tuve que regresar. Y ya se imaginarán cómo terminó mi historia, ¿verdad? Pero este hijo sí llegó lejos, se fue a una provincia apartada, ¿ok?
porque él pensaba que ahí iba a tener una vida mejor, iba a disfrutar sus derechos más. Entonces aquí él está de fiesta, está viviendo la vida loca, está listo, viviendo a good life. Seguimos, punto 3. Entonces empezó en la casa, se fue de fiesta y ahora dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de esa tierra, el cual lo envió a su hacienda a que apacentase cerdos. ¿Ok? Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Vemos que aquí la vida del hijo toma un gran giro. Él llegó aquí a este estado y como que el party se le acabó. Vemos que en lugar de estar en un lugar mejor, con una mejor vida que él se imaginaba, está en soledad y está en hambre. Y quiero que nos pongamos por un momento en su lugar. Viene de una vida de lujo, donde no le falta nada. Y él cayó en una mentalidad que a veces la gente no se da cuenta que tienen esa mentalidad. Y en inglés se dice que they think the grass is greener on the other side. En español se puede decir que caen en pensar que el césped, el zacate, el pasto, no sé, se ve más verde del otro lado. El que está aquí, este zacate no me gusta el que está allá. Es una manera de pensar y él cayó en esa manera de pensar. Y le duró un buen rato porque él disfrutó y se fue de fiesta, pero llegó el momento de enfrentarse con la realidad. Y le tocó apacentar cerdos y hasta comer su comida. Y para mí es impresionante que este hijo iba a hacer lo que fuera necesario para no tener que regresar a la casa del padre, porque eso significaba que sus planes no se iban a hacer, que tenía que obedecer al padre. Y me pongo a pensar y a veces creo que hay muchos que nos parecemos a ese hijo, que hacemos lo que sea necesario en nuestras propias fuerzas para que funcione, mientras que no tengamos que regresar a la casa del padre y renunciar a nuestros planes. Pero no es para arruinarte el cuento, pero no le funciona. No le funciona, ahí no se queda. Así que empezamos en la casa, nos fuimos de fiesta, ahora estamos en soledad y en hambre, y ahora ¿qué pasará? Yo me imagino ahí a los discípulos diciéndole, ¡oh! ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir? ¿Le va a dar coronavirus por comer comida a los cerdos? ¿Qué le va a pasar? Bueno, déjenme y les cuento, porque hay otro gran giro en la historia y se llama el arrepentimiento. Y dice, y volviendo en sí, esa frase es muy importante porque y volviendo en sí me enseña que él tuvo que pausar, levantar su mirada y enfrentarse con la realidad. Analizar hasta dónde había llegado, a qué punto había llegado para simplemente no regresar a la casa del padre. Entonces dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y aún estando lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me encantaría enfocarme en el versículo 19 y 20, porque aquí hay un gran recordatorio. Y el primero, hay 3 partes, y el primero es que lo que les dije, y volviendo en sí. En este punto del arrepentimiento me doy cuenta que para que pudiera haber un arrepentimiento, tomó que el hijo levantara su mirada y aceptara y fuera honesto hasta el punto que había llegado. Que él viera, wow, estoy comiendo algarrobas, por favor, y allá tienen hasta pan de abundancia. ¿Qué me pasa? Él tuvo que ser honesto. And that's brutal. Ugh. Entonces, primero, hay que alzar la mirada y reconocer dónde estás parado, hasta dónde has llegado.
El segundo paso en el arrepentimiento que vemos en el hijo es lo que está ahí en el versículo 19, que él llega a su padre y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esas palabras me dejan saber que este hijo llegó a un nivel de humildad, de humillación. Y él dijo, Padre, ya no soy digno. He pecado contra ti, contra el cielo. Me arrepiento, me humillo. Así que el arrepentimiento primero conlleva que alces la mirada y reconozcas dónde estás. Y número 2, que bajes el orgullo y que puedas regresar al Padre con humildad. Porque esa humildad dice que movió al Padre a misericordia. El Padre sabía que para que el Hijo regresara, tenía que haber pegado con una pared. Tenía que haber aceptado que se había equivocado. Y por eso lo estaba esperando con brazos abiertos para recibirlo. Porque el Padre siempre está. Simplemente toma que tú alces la mirada, te humilles y regreses a Él con un corazón arrepentido. Qué fuerte, ¿no? Y seguimos. Porque todo verdadero arrepentimiento conlleva el perdón. Y dice el versículo 21, y le dijo el hijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, pónganle un anillo, calzado en los pies, y traed el becerro gordo y matarlo, porque vamos a comer y vamos a festejar. Porque mi hijo muerto estaba y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse. Hermanos, cuando hay un corazón humillado y arrepentido, el Padre siempre está con los brazos abiertos. La palabra dice que el corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo despreciará. Y cuando me pongo a pensar en esta historia, para mí es imposible, como que le puedo firmar mi nombre, pensar que este hijo se vuelva a ir de la casa. Porque un verdadero arrepentimiento significa que no hay vuelta atrás. Y cambió todo para este hijo. Qué linda historia, ¿no? El hijo se fue, regresó, el padre lo estaba esperando, lo recibió. Y en este viaje hemos aprendido que el verdadero arrepentimiento conlleva un acto de humillación y que el Padre siempre te está esperando. Pero ¿sabes qué? Hay más. Sorpresa. Hay más. Hay otra jornada de la que no siempre se habla, pero creo que tiene una profundidad impresionante. Y es la jornada del hermano mayor. Él no se fue de la casa. Él no tuvo hambre, él no pasó hambre, él no desperdició bienes, pero por lo menos en mi opinión hizo algo igual de grave. Y quiero compartir qué fue lo que hizo. ¿Me acompañan en un viaje más? ¿Ves? Sobrevivieron. Vamos en uno más y este es más cortito. Entonces dice, vamos a leer en el versículo 28, o sea, están de fiesta porque el hermano llegó, llega el hermano mayor, ve toda la fiesta, ve que están danzando, oye la música y dice, yo aquí no entro. What? No. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué les pasa? Y dice, se enojó y dijo, no voy a entrar. Entonces el padre tuvo que salir y rogarle que entrara. Y entonces el hijo mayor dice, he aquí tantos años te sirvo. Más bien dice que venía del campo, o sea, venía de servirle. Y llega y se encuentra la fiesta. Dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes, has hecho matar al becerro gordo para tener una fiesta. Y lo que me sorprende es lo que le dice el padre. El padre le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, quiero que se imaginen, ¿verdad? Otra vez, la imaginación. El hermano viene, está trabajando, probablemente todo sudado, se quiere ir a bañar, tiene calor y lo hace con alegría por su padre.
y llega y se encuentra una fiesta para este hijo que fue y le desperdició toda la plata. Y le dice, tantos años te he servido y no me has dado nada. Pero el padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Y aquí hay dos palabras claves de las que quiero hablar el día de hoy. Dos palabras profundas que te pueden cambiar la vida. Y es hijo y siervo. ¿Y por qué quiero hablarte de estas dos palabras? Porque habemos muchos que no nos hemos ido de casa, pero aún seguimos siendo siervos y no hijos. Esta fue una verdad con la que el Señor me confrontó a mí. Voy a leerlo una vez más. Habemos mucho que nunca nos hemos ido de la casa, pero seguimos siendo siervos y no hijos. Entonces tú quizás me preguntas, ok, Stephanie, ¿y cuál es la diferencia? ¿El siervo le sirve al padre? ¿Cuál es la diferencia? Y hoy quiero que exploremos eso mismo, la diferencia entre servirle al padre y ser un hijo del padre. Y voy a darte 8 diferencias. Pero no quiero que analices ni al perro, ni al gato, ni al esposo, ni a la suegra, ni al hijo. No. Recuerda que un verdadero arrepentimiento conlleva que alces tu mirada y analices dónde estás. Y solamente tú puedes hacer eso. Así que mientras vamos repasando estas diferencias, analiza dónde está tu corazón. La primera diferencia es que los hijos construyen la casa. Los siervos simplemente sirven en ella. Hay una gran diferencia entre ser alguien que simplemente llega y hace su trabajo y sirve en la casa y alguien que toma parte activa de la construcción de esa casa. ¿Quiénes de esos dos creen ustedes que tiene un sentido de pertenencia en esa casa? ¿El que llega y hace su trabajo y quizá lo hace bien? ¿O el que pone su empeño, su sudor, su sangre en que esa casa se construya? Imagínense que llegue un huracán o llegue, no sé, se enciende la casa y se perdió todo. El siervo nada más arranca y se va y va a encontrar otro trabajo. Pero el hijo, esa era su casa, esa es su familia, de ahí no se mueve. Y es interesante que en la crisis se conoce el verdadero corazón. Pero ese es otro mensaje. Vamos a seguir. ¿Será que tú solamente sirves en la casa del Padre? ¿Llegas y haces tu trabajo y lo haces excelente? ¿O será que tomas parte activa de la construcción de esa casa? Porque es muy diferente trabajar para el Padre a trabajar con el Padre. Porque cuando trabajas con el Padre, sus deseos son tus deseos. Cuando trabajas como siervo, simplemente tienes un checklist de lo que tengo que hacer. Y es fácil. Segunda diferencia. Los siervos se aferran al ministerio. Los hijos esperan porque saben que el ministerio del Padre es su herencia. Los hijos no tienen tiempo para pelearse por quién tiene el mejor ministerio o el poder más grande, porque saben que el ministerio de su Padre es su herencia. Me llama la atención porque los hijos no pierden el tiempo aferrándose a su ministerio porque saben que no es suyo, es de su Padre y es su herencia, y ellos saben que el simplemente trabajar al lado del Padre en algún momento llegará a esa herencia. Seguimos, número 3. Los hijos disfrutan su privilegio. Los siervos solo piensan en sus derechos. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Él llegó al principio y le dijo, dame la parte que me corresponde, porque él quería disfrutar sus derechos en otro lugar. Un hijo disfruta en casa, porque sabe que tiene privilegios como hijo del Padre. Un siervo solo pelea por sus derechos. Un siervo puede llegar a decir, es mi derecho hacer lo que a mí me gusta. Es mi derecho usar mi tiempo libre en lo que a mí me gusta. Es mi derecho irme de vacaciones, me las gané, son mis vacaciones, quiero ir a hacerlo.
Mientras un hijo tiene otra mentalidad. Un hijo que construyó la casa dice, wow, hoy terminé temprano, tengo tiempo libre. ¿Qué faltará en la casa? ¿Qué hay que hacer en la casa? Porque esa es su casa. ¿Sabes? Cuando tú sirves como siervo, solo te empoderas a ti mismo. Subes de nivel, ganas más dinero, ganas más derechos. Pero cuando tú sirves como hijo, tu enfoque es empoderar la casa. Y por eso es cuando uno sirve como siervo, se enoja cuando alguien más le da un derecho que no se merece, porque ellos no se lo ganaron. Pero un hijo sabe que simplemente es su privilegio. No es suyo por algo que él hizo, es porque es hijo del Padre. Número 4. Los hijos se basan en la visión del Padre. Los siervos buscan construir su propia visión dentro de la casa. Esa es fuerte. Digan ay o digan amén, como dice el pastor. Un hijo no necesita construir su propia visión en la casa, ni intentar causar división en la casa del Padre, porque su enfoque no es construir su propia visión. Su enfoque es construir y estudiar y buscar la visión del Padre. ¿Será que tú buscas entender y construir la visión del Padre para su casa? ¿O será que tienes tus propios planes? Quizás ni siquiera son planes para la casa. Quizás son planes para tu vida, porque como un simple siervo, tu enfoque no es empoderar la casa, es vivir tu vida. Recuerda, estamos alzando la mirada y analizando. Punto 5. Los hijos pueden reflejar el corazón del Padre, porque es su ADN. Los siervos solo pueden transmitir información. Este es uno de mis favoritos, porque me interesa tanto que un siervo, por más que intente, por más que sea el mejor siervo, solamente es capaz de transmitir información. Mientras que un hijo, su ADN es el mismo del Padre y por simplemente vivir su vida, refleja al Padre. ¿Será que tú te sientes que te esfuerzas tanto y te cansas por aprender todo del Padre perfectamente para poder transmitir esa información? ¿O será que como hijo te enfocas en tomar la identidad, tomar el ADN del Padre, ser hijo y vivir una vida que refleja la visión del Padre? Ese punto me interesa de verdad bastante, porque aún el siervo más leal no es capaz de demostrar al Padre como un hijo, porque está en su ADN. Y un ejemplo, estoy aquí predicando y estoy segura que más de uno ya han dicho, wow, se parece a la pastora, o wow, se parece al pastor. Y les aseguro que no lo estoy intentando hacer, pero está en mi ADN. Llevo 22 años viéndolos, sirviendo al lado de ellos, y lo llevo dentro. Y por más que alguien los estudie y quiera imitarlos, hay una diferencia entre ser e imitar. Seguimos. Punto 6. Los hijos son herederos y permanecen en la casa para siempre. Los siervos siempre están buscando un mejor lugar. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Él pensaba que el pasto era más verde del otro lado. Siempre habrá un mejor lugar para un siervo. Siempre habrá un lugar donde puede tener más poder, más nivel, más dinero. Pero para los hijos que construyeron esa casa y que dieron su todo por esa casa, ellos saben que son herederos. Y aunque venga crisis, aunque venga lo que sea, ellos de ahí no se mueven. ¿Eres heredero? ¿O piensas que hay un pasto más verde? Punto número 7. Los siervos sirven en la casa con alegría. Los hijos sirven en la casa con alegría. Los siervos sirven en la casa con un sentido del deber. Y quiero leerles de una vez el 8 porque creo que van mano a mano. El 8 dice, los hijos sirven por devoción. Los siervos lo hacen
por obligación. Estos dos principios para mí lo cambiaron todo. Los hijos sirven con gozo y alegría porque no es porque sientes que es tu trabajo o por obligación y te toca hacerlo, pero porque es el mayor privilegio que tienes. Y quiero abrirles mi corazón. Para mí, no hay nada más triste que ver a alguien que viene a servirle al Padre porque sienten que lo deben hacer o sienten que les toca hacerlo porque es lo correcto. Puedo decirte que el servirle a Dios es el mayor privilegio que tendrás en tu vida. Y lo debes hacer con ganas, con excelencia, con gozo, porque no hay un mejor lugar que servir en la casa del Padre como hijo. ¿Sabes por qué? Porque al servir como obligación, devaluamos el sacrificio de Jesús en lugar de disfrutarlo y servir al lado suyo como hijos de Dios. Esta verdad es una con la que el Padre me confrontó a mí. Y les voy a contar ahorita por qué. Cuando tú sirves al Padre como siervo, estás devaluando el sacrificio de Jesús porque déjame decirte que tú no debes nada. Él ya lo pagó. Y aunque quisieras pagarlo, sirviéndole no podrías. Eres incapaz, solamente Él lo podía pagar y ya lo hizo. Al servir como obligación estás intentando decir que tú puedes pagar tu deuda y que no necesitas el sacrificio de Jesús. El Señor a mí me dio este mensaje el 11 de enero del 2017. Y en toda honestidad, cuando el pastor llegó hace varias semanas y me dijo, Steph, quiero que prediques. Bueno, él me pidió hace mucho tiempo y yo siempre dije que no. Y llegó hace varias semanas y me dijo, Steph, quiero que predique. Y yo le dije, no, perdió la razón, no. Y cuando me dijo, y quiero que prediques del hijo pródigo. Y yo dije, ay. Porque el Señor inmediatamente me trajo este mensaje a la mente. Y aún así dije que no se preocupen. Aún así dije, no, papi, no. Pero el Señor me dijo, Stephanie, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que compartas este mensaje. Y ese día yo iba manejando, el 11 de enero del 2017, yo iba manejando a casa, no me acuerdo de dónde, pero me acuerdo que iba entrando en Dunn, en la ciudad donde vivo. Estaba pasando un Cracker Barrel, estaba en la luz esperando y había estado estudiando esta parábola y el Señor me habló y me confrontó con esto. Me dijo, Stephanie, ¿por qué me sirves? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Crees que puedes ganar mi amor? No hay nada que tú hagas que pueda hacer que yo te ame más ni menos. Y cuando me sirves porque crees que lo debes hacer, porque me debes algo, le estás diciendo a mi hijo Jesús que no necesitas su sacrificio y que crees que tú lo puedes pagar sola. Y en ese momento entendí la cruz de una manera totalmente diferente, porque me dio libertad al entender que yo no tengo que pagar nada. Ya Jesús lo pagó todo y si yo le sirvo es porque quiero unirme a Jesús y trabajar en la casa del Padre, porque también es mi casa. No simplemente soy una sierva más. Y entonces entendí que por años le había servido como sierva. Y ese día lo cambió todo para mí. Y decidí valorar el sacrificio de Jesús. Así que hoy, parada aquí, te hago la misma pregunta que el Padre me hizo a mí en el 2017. ¿Dónde te encuentras tú? Déjame decirte que no hay nada que tú puedas hacer que haga que el Padre te ame más ni menos, porque no depende de ti. Hay un dicho en inglés que dice, you can't let God down,
because you were never holding them up. Y en español se traduce a que tú no puedes decepcionar a Dios porque su esperanza no está puesta en ti. Tu esperanza está puesta en Él. Él quiere que tú le sirvas como hijo y que te regocijes en la casa y que seas parte de su herencia, que tomes pertenencia y construyas su casa juntos, con alegría, con ganas, dándolo todo como lo hizo su hijo Jesús. Así que, ¿dónde te encuentras en este viaje? Quizás eres el hijo pródigo que se fue de la casa y que tiene que alzar la mirada y reconocer hasta dónde ha llegado y correr al Padre con humildad y con un corazón contrito y humillado a pedir perdón porque Él te está esperando. O quizás eres como el hermano que nunca se fue de la casa, nunca desperdició los bienes, pero que también necesita correr al Padre y pedir perdón por no valorar el ser su hijo y no un simple siervo. Donde sea que te encuentres, el Padre te está esperando y te está diciendo, hay más para ti. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Pongámonos de pie.